Pueblo, el presidente Petro no se deja, tiene al Congreso en jaque porque buscará estrategia para bajar sueldazo a congresistas que ya los tiene llorando como a la basura del tal JP Hernández. ¿Recuerdan ustedes al senador JP que se quejó del alto salario de los congresistas? ¿Recuerdan que sacó una falsa lista de mercado acusando al presidente Petro? Vean lo que opina ahora el senador de la decisión de Petro de congelar los altos salarios del Congreso y las dos ramas del poder público en Colombia. Pero aquí lo que veo es como un tipo de venganza por parte del presidente de la República contra los altos funcionarios. Claro, como le tocan el salario, al igual que Cabal, ahora creen que congelar el salario es una medida vengativa de Petro contra los congresistas. Ahí está. Dense cuenta de cómo actúan estos personajes que no tienen principios políticos, sino afán de fama y de poder. Nada. ¿Dónde quedó el deseo de bajarse el sueldo? A tramar a otro. Este tipo es un payaso. Petro arrancó este 2025 como todo un Rocky Balboa y sigue gestándole duros golpes a la extrema derecha fascista. El Presi buscará cómo modificar o derogar el decreto que dejaron gobiernos anteriores, que básicamente le otorgaron una prima especial por más de 15 palos. Óigase bien, por más de 15 millones de pesos. Con esto se busca recaudar fondos para las inversiones sociales del pueblo, quitarles a ellos lo que ellos le quitaron al pueblo. Que cabe resaltar que no se merecen este gran sueldazo porque ni siquiera van a trabajar. Con este recorte, anualmente se recaudarían aproximadamente 55.000 millones de pesos que estarían destinados, como ya lo dije, al pueblo y no a estos vagos inservibles. Recordemos también que son ellos los que nunca han querido bajarse el sueldo, pero también hay que decir que en este último año se negaron algunas congresistas del pacto histórico, como Pizarro, Zuleta y López, si mal no recuerdo. Sin embargo, apoyarán la presentación de un nuevo proyecto liderado por el senador Iván Cepeda, aunque la iniciativa no es nueva. En noticias legislativas, más de 20 congresistas se han sumado a la propuesta del senador Iván Cepeda de erradicar un proyecto para recortar el salario de los legisladores nuevamente. No obstante, desde el Centro Democrático recordaron que ellos también han planteado esta iniciativa y advirtieron que siempre se ha hundido por falta de voluntad política. Año nuevo y salario nuevo es lo que quieren algunos congresistas que por enésima vez están prometiendo reducirse el sueldo. Esta vez la propuesta es liderada por el senador Iván Cepeda, quien ante la difícil situación fiscal del país radicará un proyecto para que los legisladores se bajen su salario que asciende a los 30 millones de pesos. Ya somos 21 congresistas quienes vamos a radicar en los próximos días la iniciativa para una reducción sustancial del salario y poder contribuir de esta manera con un ejemplo a legitimar el Congreso y también la actividad política. La iniciativa no es nueva, pues casi todos los años algún congresista llega con este proyecto bajo el brazo. No obstante, siempre se ha hundido. Desde el Centro Democrático recordaron que ellos han liderado 5 de estos proyectos. Pero han sido los progresistas, los del pacto histórico, los que no han permitido que esta iniciativa salga adelante en el Congreso de la República. Bueno, ahora se presentan con una nueva narrativa. Estamos a 1 año y medio de elecciones y van a decir ellos que son los dueños de esta propuesta. No, señores. Nosotros desde el Centro Democrático somos quienes hemos insistido en la disminución del tamaño del Congreso y la disminución del salario de los congresistas. El más reciente intento para bajar el oneroso salario de los legisladores lo lideró el senador JP Hernández, pero esa vez le salieron críticos a la propuesta y el proyecto se hundió. Y quiero decir por qué solicito el aplazamiento, porque nosotros de verdad tenemos que saber en cuánto nos va a quedar el salario y si nos sirve o no venir, y si no que nos dejen en las regiones y hagamos los debates virtuales. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga, uy, ese futbolista gana mucho. No, ¿por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? Porque la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. No obstante, desde ya la senadora Isabel Zuleta anunció su respaldo a la iniciativa de su compañero del petrismo. Por supuesto que apoyo esta propuesta, querido Iván. Cuenta con mi firma y voto positivo. Solo he pedido que sea más ambiciosa para que pueda resolver problemas de fondo en materia de inequidad salarial, que incluya topes a altos salarios de otros cargos públicos y privados. Otros de los que también anunciaron su apoyo a bajarse el sueldo son Mauricio Gómez Samín, Humberto de la Calle, Jennifer Pedraza y María José Pizarro, entre otros. Descarados, cínicos. ¿Quiénes son mayoría? A ver, ustedes están observando la imagen. Con pruebas se desmienten y caen solitos. Pero antes de pasar a más noticias o datos nacionales e internacionales, escuchemos la clara y sin tanta diplomacia reflexión que nos regaló la famosa y reconocida cantante Adriana Lucía. Nuestra relación con los gobiernos
y la clase política tradicional que ha dominado este país es como una relación con un novio tóxico. Uno sabe que no debe estar en esa relación, pero sigue ahí. Ese novio que te promete, que te dice que está pensando en ti, que tú eres lo mejor, lo más lindo, pero no, todos sabemos que es mentira. Te prometo que no va a hacer fracking, que está pensando en el medio ambiente, que no va a hacer reformas tributarias, pero lo hace. ¿Y saben qué es lo peor? Que tú sigues ahí. Amiga, por favor, date cuenta. Entonces empezamos como a pasarle cosas. Él te dice, pero yo voy a cambiar. Y nos empiezan a dar migajas, migajita. Vamos a aumentarle un poquito aquí a los pobres. Vamos a hacer unas pequeñas reformitas aquí. Vamos a darte unos días sin IVA y subsidios y cositas pequeñas. Mientras por otro lado, tú sabes, tiene amante y no una, sino muchas amantes. Le da exenciones a las amigas. Todo funciona según la capacidad del lobby. Pero tú sigues ahí, divina. Pero un día te das cuenta que tienes que salir de esa relación. ¿Y qué tienes que hacer? Parar. Para avanzar, tienes que parar. Salir corriendo de esa relación, salir a la calle, conocer más gente. Y después que terminó la relación y sales, ¿qué haces? ¿Qué te dice todo el mundo? Por favor, no te metas en una otra relación tóxica. Date un tiempo. El próximo año es un año de la reflexión. Es el año para pensar de manera correcta. Y tu corazón tiene que estar firme, convencido y preparado para hacer la mejor elección y no volver a elegir otra relación tóxica. Sal de esa comodidad y escucha otros puntos de vista. Yo sé que es difícil salir de esto, porque de alguna manera nos acostumbramos al dolor. Incluso empieza el disfrute del dolor. Tú sabes que llegó el momento de despertar. Tú sabes que llegó el momento de cambiar. Tú sabes que ya no somos los mismos. Y aquí estamos para acompañarte en esa búsqueda y en esa lucha. Y decirte que sí es posible una relación sana, una nueva relación, una nueva Colombia. Más que claro. Por otro lado, mi gente, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, trabajará de la mano de Petro y Venezuela. Pregunto yo, ¿cómo les quedó la cara, o más bien, cómo les quedó el ojo a todos los burrihuevas y toda la extrema derecha fascista de Colombia? Él va a trabajar con Maduro porque él es quien va a tomar posesión del cargo la próxima semana. Al final del día, Estados Unidos no es quien elige quiénes son los líderes de estos países. Tuvieron una elección. La gente dice que no fue justa, pero al final del día, los intereses de los Estados Unidos son detener el tráfico de drogas, que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país, recibiéndolos de regreso y que hagan negocios con Estados Unidos y que dejen de hacer negocios con Rusia y China. Y de ese punto en adelante podemos discutir donde hay una elección libre y justa que sea monitoreada por la comunidad internacional. Claramente a Trump no le importa lo que piensen sus aliados. Por el contrario, Petro no busca pelearse con nadie. Les pregunto yo, ¿será capaz la derecha de acusar al presidente electo de los Estados Unidos de castrochavista, de comunista, o dijeron miedo? ¿O se meterán la lengua en el de atrás? Ahora bien, Pacho Santos regañando a Pacho Santos. Qué paradójico suena. El tema de los peajes continúa golpeando al pueblo. Esta gente de bien tira la piedra y esconde la mano. Dado de que la comunidad muy poco lee y que además se informan con los medios tradicionales que no le cuentan la verdad. ¿Qué tiene que ver Petro si eso fue lo que dejó la derecha y todos los gobiernos anteriores? Vías y concesiones privadas hasta por 30 y 40 años. Además, el alza de hasta por 60%, impagable, una cosa de loco. Y algo que muy pocos sabemos es que estas vías recaudan para el privado y cuando se trata de mantenimientos o derrumbe, les toca al Estado. Es decir, al pueblo reparar o cubrir esos daños. ¿Cómo la ven? La verdad es que detrás de los peajes y el aumento de estos hay grandes conglomerados económicos. Estos son los 6 cacaos que están detrás de las concesiones en el país. El primero, Luis Carlos Sarmiento, el banquero más poderoso de Colombia. Tiene participación en 14 peajes por un valor de 19 billones de pesos. Después está KMA Construcciones. Su fundador es Mencel Rafael Amin, investigado por la Fiscalía en el caso Odebrecht por un soborno de $6 millones. Y actualmente tiene participación en 45 peajes por un valor de 11.93 billones de pesos. El tercero es el grupo GEA. Tiene 15 peajes para un total de 8.8 billones de pesos. Luego está la firma española SACIR, polémica. También ha estado envuelto en tremendos escándalos, y no solo aquí en Colombia, sino en España, porque es española, con un total de 4 peajes y 8.4 billones de pesos. Para terminar, estarían las empresas MHC Constructores, bajo el mando de Mario Huertas Cote, que administra 12 peajes por un valor de 8.31 billones de pesos. Y la CSS Construcciones, liderada por Carlos Alberto Solarte, que maneja 6 peajes por 4.3 billones de pesos. Y no está exento ni se salva también de tremendos escándalos.
Los peajes no suben por culpa de Petro, no coma cuento de la derecha y su prensa. Fueron ellos quienes por allá en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, crearon la famosa ley de peajes para privatizar las vías del país. Y fue en los gobiernos de Uribe, Santos, Vargas Lleras, donde se convirtió a Colombia en el país con más peajes de Latinoamérica, con 180, y el tercero con los peajes más costosos del continente. Y tras de eso, los amarraron con contratos de concesiones privadas a 30 y 40 años. El presidente Petro sí congeló la subida de los peajes en Colombia en 2023 por medio del decreto 050. Su gobierno evitó que subieran un 9% los peajes. Pero ¿saben qué pasó después? Estos privados, al ver que el presidente Petro congeló el precio de los peajes, presentaron 25 demandas al Estado colombiano que sumaba más de 10 billones de pesos en indemnizaciones como respuesta a la decisión del presidente Petro, que buscaba aliviar el bolsillo de los colombianos. Pero obviamente estos megacontratistas privados se iban a oponer, porque dejaron de devengar fortunas que devengan por unos meses gracias a estos peajes. Claro, la Contraloría, la prensa corporativa y las 11 concesiones privadas empezaron a presionar al gobierno, que se vio obligado a nivelar la alza de los peajes. ¿Para qué? Para no exponer al país a unas billonarias demandas que después nos tocaba pagar con nuestros impuestos, porque la letra chica de estos contratos de concesiones que firmaron los dueños de los peajes con los anteriores gobiernos les podrían dar la razón a los privados en los tribunales. ¿Qué se puede hacer entonces? Se preguntarán ustedes. Regular estos peajes vía Congreso de la República. Ya hay un proyecto de ley que llevó el Pacto Histórico, la coalición de gobierno, en 2023, que busca crear unos lineamientos y condiciones para la fijación de las tarifas de los peajes, para regular los incrementos anuales de sus precios y las distancias mínimas entre un peaje y otro. O sea, regularlos, pero avanza a paso lento. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué intereses responden los congresistas de la oposición y del uribismo. Así que dejen de engañar a la gente, señores de la oposición y sus medios de comunicación, como Caracol Televisión, que hizo hace poco un informe sesgado y no les dijo a ustedes lo que les estoy contando acá sobre la realidad de los peajes y las concesiones. Este es el modelo neoliberal del país que ustedes construyeron y que el presidente Petro está tratando de arreglar, señores de la derecha. Compartan para evitar tanta desinformación al respecto. Pero Gustavo Bolívar también se pronunció y dijo lo siguiente. Culpa de Petro. Suben los peajes por los contratos leoninos que firmaron en gobiernos anteriores y ahora es culpa de Petro. Hay recortes por la no aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso y por las deudas que dejó Duque, y los recortes son culpa de Petro. Quebraron el sistema de salud robándose billones de las reservas técnicas, desviando fondos públicos para construir clínicas, autorizando préstamos con fondos públicos, autofacturándose con sus IPS, y ahora es culpa de Petro. Entregan el país con 3 grupos de disidencias, la guerrilla del ELN Viva y 5 bandas criminales con presencia en 200 municipios, y resulta que una violencia que nos azota hace 70 años es culpa de Petro por no poderla acabar en 2 años. Es lo que venden. Todo es culpa de Petro. No lo permitamos, defensores del cambio. Hay que hacer pedagogía no solo en redes, también persona a persona, casa a casa, si nos toca. De igual forma, el gobierno ha conseguido sentarse con los representantes de estas concesiones hasta llegar a un acuerdo temporalmente. Para finalizar, les compartimos datos de fin de año que debería ser 0, pero por lo menos nos conduce a ese camino de la esperanza, que parece ser no gustarle mucho a la extrema derecha, porque lo de ello es solo violencia y plomo. Hablemos de los testigos de Uribe, o mejor, del cartel que busca defender al expresidente por el caso de manipulación a testigos y fraude procesal, entre otras cosas. Aquí les presento este peligroso listado. Andrés Felipe Arias, exministro, condenado. Mario Uribe Escobar, exsenador, condenado. Samuel Arturo Sánchez, acusado. Diego Javier Cadena, acusado y a punto de ir a juicio. Ramón Quintero San Clemente, condenado. Pedro Manuel Benavides, investigado por los 12 apóstoles. El famoso Álvaro Hernán Prada, acusado. Carlos Eduardo López, alias Caliche, condenado. Enrique Pardo Hash, condenado. Juan Guillermo Villegas, investigado por el Bloque Metro. Nilton Córdoba Manyoma, acusado. Juan Carlos Sierra Ramírez, narco, condenado. Luis Alfredo Ramos, condenado. Rodrigo Pérez Alzate, condenado. Santiago Gallón Henao, narco, condenado. José Eber Velosa, alias HH, condenado. Aún así, hay quienes todavía defienden al señor Uribe creyendo que es un ejemplo para el país y que está rodeado de lo mejor de Colombia. Sin embargo, la vergonzosa lista de testigos que lo van a defender nos dicen otra cosa, nos muestran otra historia. Narcos y políticos condenados o a punto de ir a juicio, lo peor del país. ¿Decencia? Su oscuro pasado nos dice todo lo contrario. Álvaro Uribe no solo debería responder por manipulación a testigos y fraude procesal, sino también por corrupción y violación sistemática a los derechos humanos. Ojalá algún día se haga justicia en Colombia. Este video también es de análisis y de balance, sobre todo para aquellos que los utilizan como idiotas útiles o para los que crean fake news. Y es que cuando arrancó el año 2024, que está terminando hace un año, se decían 3 cosas. 1. Petro va a hacer asamblea constituyente para reelegirse. 2. Va a haber un decreto de conmoción interior. Yo recuerdo que hasta incluso todos los áuricos de Vargas Lleras por los WhatsApp, cuando fue el paro camionero y el presidente habló del tema Pegasus, decían, no, va a anunciar un estado de conmoción interior para alargar el periodo, y la gente como loca replicaba bobadas por WhatsApp.
también eso lo decían. Y lo tercero que decían era que había que limitar el Congreso para evitar que personas independientes y demás como yo tuviéramos la presidencia de la Comisión Primera o las demás presidencias, porque según ellos íbamos a hacer igual que los uribistas que se prestaron para torcer la Constitución. Ellos son los únicos que se han hecho reelegir y además habilitaron eso de forma ilegal, la yidis política. Pero ya eso he hecho muchos videos. Entonces, vamos a ver si hubo proyecto de constituyente, hubo decreto de conmoción interior y si efectivamente la Comisión Primera se prestó para hacer cualquiera de estas locuras. Respuesta, no. No. Después de un año yo se los dije, no va a haber ningún proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Los tiempos no dan, no veo que esa sea la intención del gobierno. Y a hoy, cuando estoy grabando este video, 30 de diciembre, no hay ningún proyecto escrito de Asamblea Nacional Constituyente. Y si lo hubiera, ya estamos a destiempo, tardaría 2 años en que se dieran esas elecciones. Así que no hay. Yo vuelvo y repito, la gente que creyó en eso, que la manipularon, que la engañaron como bobitos, votará por esa gente que los engañó en el 2026, no sé, pues porque a mí me da mucha rabia que me cojan de idiota útil, pero entonces no hubo. Segundo, ¿hubo decreto de conmoción interior para alargar los periodos? No, no hubo decreto de conmoción interior. Pero además no hay nada que justifique un decreto de conmoción interior. Y el gobierno en sus 2 momentos más críticos tampoco lo presentó, ni siquiera lo dijo. Ni decreto de conmoción interior, ni emergencia económica, ni nada por el estilo. Y si utilizara el de emergencia económica, por ejemplo, el país no puede alargar periodos. Eso la Corte Constitucional no lo va a dejar hacer. Cualquiera que sepa cómo es nuestro andamiaje constitucional sabrá que eso es imposible de hacer, pero pues hay gente otra vez que lo cree. Y con respecto a lo de la Comisión Primera, la mayoría de proyectos se llegaron con consensos, o no la mayoría, los importantes de gobierno se pasaron como consensos. El caso de la reforma de la justicia se pasó como un consenso, solo hubo un senador que votó en contra, todos los demás, y se tuvo en cuenta la oposición. El tema de jurisdicción agraria se pasó como consenso, incluso los senadores de oposición y senadora lo votaron a su favor. El tema del sistema general de participaciones o transferencias para la autonomía territorial lo votaron todos a favor, es decir, no hubo nada raro en este mundo. Yo ahora me pregunto, este año que viene, ¿cuál va a ser las mentiras que se van a inventar para ellos intentar justificar que les devuelvan el poder? Digo ellos, esas élites tradicionales que durante 120 años maltrataron y masacraron este país. No sé cómo lo van a hacer. Y lo más importante, no sé si la gente les va a volver a comer cuento después de tremenda engañada de este 2024. El Noticiero TV hoy ha querido desplazarse hasta Santiago de Chile, aquí al Palacio de la Moneda, a dialogar con el presidente general Augusto Pinochet, por considerarlo de la mayor importancia, para dialogar con él con varios temas de la política de su país y la política internacional. Señor presidente, uno de los temas de mayor actualidad. La historia y las redes sociales no te perdonan. Ahí sí todo mundo calladito. Tanto como en el turismo, en el café, se siguen batiendo récord histórico de no creer. Fuerte lluvia hoy, 5 de enero, 4:30. Rodadero. Y la gente en el agua no se sale. Ahora bien, observemos lo que compartió el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, antes Twitter. Y dice, con ayuda de la inteligencia policial de Colombia, se han incautado 9.5 toneladas de esa sustancia en República Dominicana. Esa sustancia venía de grupos armados del Catatumbo. Así que el presidente de Colombia se está uniendo con otros países para dar estos mega resultados, estas macro operaciones, como también en otros casos la han denominado. Así que miren lo impresionante. Mientras este gobierno esté, créeme que estos criminales no van a tener paz. Así también dio a conocer la captura de alias John Arley Zúñiga del Estado Mayor del Cauca. Coordinaba las acciones de este narcogrupo en la Sierra del Cauca. Mire, aquí no se está salvando absolutamente nadie y les están cayendo, hermano. La fuerza pública está totalmente comprometida y dando estos grandes resultados a mando de su comandante en jefe, el presidente Gustavo Petro. Fuerza Naval realizó importantes capturas. Policía Metropolitana sigue incautando incansablemente. Gran inversión en el sistema ferroviario y por primera vez el río Magdalena es protagonista en el mundo. Sí, culpa de Petro, mientras el gobierno de Antioquia y Medellín
desaparecidos. Omar y televidentes, muy buenas tardes, los saludo aquí desde la terminal del norte de la ciudad de Medellín. Pues los impactos son muy positivos, uno de ellos es esa tasa de homicidios que ha reducido a niveles históricos aquí en la capital antioqueña. También como estos otros delitos de bajo impacto como la extorsión, también han hecho unos planes en estas mesas de paz urbana que están ubicadas en toda la ciudad de Medellín. Hay 6 mesas y están generando estas estadísticas positivas en el departamento de Antioquia frente a la tasa de homicidios global del departamento. La Paz Urbana de Medellín, trabajo de la Paz Total de Colombia, registró en el 2024 la tasa de homicidios más baja en 20 años, demostrando avances significativos gracias a la colaboración de diversos sectores sociales en Medellín. Informe de homicidios de Medellín, homicidios día 30 de diciembre. 2023, 2 homicidios. En el 2024, 1 homicidio. Homicidios año 2023, 364 en total. 2024, 297 homicidios, reducción del 18%. Para la ciudad, lo que hoy estamos viviendo y lo que vivimos en el 2024 fue una forma distinta de poner en la mitad, en el centro de la mesa, la posibilidad del diálogo y eso que es el ejercicio de la paz, el derecho a la paz que está en nuestra constitución política. Voceros de paz en cárceles, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos trabajan unidos para fortalecer la paz urbana. Este esfuerzo colectivo busca construir una convivencia duradera desde el territorio y con impacto local. Los voceros de Itagüí, ellos mismos cuadrando ya la paz total, la paz urbana, están haciendo todo para que esos territorios sean territorios de paz. Y nos deja con una abrebocas muy importante para que el 2025 sea un año sumamente importante para ir consiguiendo los objetivos reales de la paz urbana y es precisamente eliminar tantos flagelos y violencias que viven los distintos territorios del área metropolitana. En 2025 el gobierno nacional acelerará los procesos de paz en el Valle de Aburrá, consolidando los logros alcanzados en Medellín. La paz urbana avanza como ejemplo clave de transformación social y reconciliación. Culpa de Petro, más datos que tienen a la extrema derecha como perros rabiosos. Y es que se le están quitando los menores a estos grupos ilegales que los utilizan de escudo. En operaciones de la Sexta Brigada del Ejército se logró la recuperación de 19 menores de edad reclutados por estructuras residuales, algunos de ellos provenientes de departamentos del suroccidente del país. Se destacan acciones como la recuperación de un menor en acciones contra la estructura Jerónimo Galeano, en el sur del Tolima, donde también se recuperó una menor de 14 años reclutada por el Frente Ismael Ruiz. Contra este mismo frente, se recuperaron 9 menores, uno de ellos, encargado de operar un dron con explos. En el norte del Tolima, operaciones contra el Frente 26 de marzo, bloque Isaías Pardo, permitió sacar de filas del grupo armado residual a un menor de 16 años quien fue el operador del dron usado en 3 ataques contra la estación de policía de Anzoátegui. Todos los menores han sido puestos a disposición del ICBF y la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del deber de proteger sus derechos fundamentales. Todos estos resultados se han dado y se dieron mientras usted estaba compartiendo con su familia en las festividades de Año Viejo y Nuevo. Así pues que, siendo así, recuerda siempre no creerme, investigue y corrobore la información en otros medios. No trague entero. Así que mi gente, yo soy Jean-Pierre Rodríguez con un video más. Nunca lo mires por el lado negativo, sácale lo positivo. Sean felices, Jean-Pierre les dice.